Muy buenas a todos y a todas. En este video vamos a resolver ejercicios de el tema cuantificadores de álgebra. Bueno, los cuantificadores son en el fondo simbologías que permiten darle sentido a las proposiciones matemáticas. Los cuantificadores que son más utilizados son el para todo, que se representa así, para todo x, p de x en el fondo, para todo x con alguna condición p de x, o bien existe x p de x. Entonces estos dos cuantificadores, junto al tercero, que básicamente se puede definir mediante el para todo y el existe, es el existe un único. Estos cuantificadores en realidad lo que permiten es darle sentido a las frases matemáticas. Por ejemplo, si tuviéramos la frase para todo, o sea, si nosotros escribamos lo siguiente: seno de x igual a x, es una frase que en realidad no tiene mucho sentido, que es lo que nos están tratando de decir en el fondo. Ahora, si nosotros le pusiéramos un cuantificador, como por ejemplo para todo x, perteneciente a los reales, se cumple seno de x igual a x, entonces aquí tendría una proposición con valor de verdad que podría tener un sentido, podría ser falsa o verdadera. Está claramente falsa, porque por lo menos a partir de cierto intervalo de valores, que me parece que a partir de pi cuartos, si no mal recuerdo, puede que me equivoque, esta cosa se hace más grande, así que es falso. Seno de x se hace más grande que x en el fondo, así que esto es falso. Entonces procedamos a demostrar, o mejor dicho, probar alguna de estas proposiciones que tenemos acá. Entonces, primero que nada, vamos a definir un conjunto A por el primer ejercicio, que contendrá los números menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio y 1. Y vamos a demostrar la primera propiedad. Para todo x perteneciente a, para todo y perteneciente a, se cumple que x más y es menor que 1. Ya. Esta proposición al ojo podríamos conjeturar que es falsa. ¿Por qué es falsa? Bueno, cuando uno quiere probar que un para todo es falso, lo que trata de buscar es un contraejemplo. Es decir, algo que haga que ese para todo sea falso. Es decir, existe un x y un y en el fondo. Podríamos negarla, de hecho. Si negamos esto nos quedaría existe x perteneciente a, existe y perteneciente a, tal que x más y es mayor o igual que 1. Esa sería la negación. En el fondo sería la negación de para todo x p de x, si solo si existe x no p de x. Eso es lo que tenemos acá en el fondo, la misma estructura. Y en efecto, si tomamos x igual a y igual a 1, nos quedaría que 1 más 1 es igual a 2 y eso es mayor o igual que 1. Luego, la proposición original, es decir, el para todo x y para todo y perteneciente a, x más y menor que 1, es falsa. Y con esto hemos probado la primera, con un contraejemplo. Ahora pasemos a la siguiente. La siguiente dice: para todo x perteneciente a, existe un y perteneciente a tal que y al cuadrado menor o igual que y. Entonces, en este caso, como tenemos dos cuantificadores distintos, tenemos que definir que siempre la prioridad va a ser de izquierda a derecha. Es decir, vamos a definir primero este y luego definiremos la existencia. Entonces en el fondo nos va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar todos los elementos de A, que los podemos agrupar en el fondo porque son simétricos. Nos queda menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1.
como va a ir ese x elevado al cuadrado, nos va a quedar así como, si tenemos más menos 1 más menos 1 medio y 0, ¿ya? Dado que tenemos este número 1, va a existir un i perteneciente a que haga que esta desigualdad sea verdadera. En efecto, si x es, por ejemplo, más menos 1, va a quedar que más menos 1 al cuadrado es menor o igual que algún i, y ahí basta tomar i igual 1, y con eso se cumpliría. En el caso de más menos 1 medio, tendríamos más menos 1 medio al cuadrado, que eso es igual a 1 cuarto, y aquí basta tomar i igual 1 medio. Podríamos tomar también i igual 1 y se seguiría cumpliendo, así que no hay problema. Y para 0 tampoco hay mucho problema porque también basta tomar cualquiera de los dos números de arriba, así que este incluso podríamos tomar el mismo 0, ya que es menor o igual. Y con esto, en el fondo lo que hemos probado es que la proposición es verdadera. Cabe recalcar nuevamente de que primero tenemos que definir los valores del para todo y luego el existencial, porque esa es la prioridad que está definida en este ejercicio de cuantificadores. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Dice, sea B perteneciente a el conjunto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aunque este conjunto en realidad le vamos a llamar A también, nuevamente, no hay mucho problema. Vamos a llamar A. Tenemos las proposiciones P de x igual a x más 1, donde x más 1 es un número primo, y Q de x igual a x al cuadrado más x, donde este número es un número impar. Nos piden demostrar las siguientes proposiciones. 1. Que para todo x perteneciente a los naturales, x más perteneciente a A implica que x es menor que 9, y existe x perteneciente a los naturales tal que si x no pertenece a A, P de 2x es un número primo en el fondo. Entonces vamos a mostrar esto por partes. Vamos a mostrar la primera. Dice para todo x perteneciente a los naturales, x pertenece a A, significa que x es menor que 9. De hecho eso es cierto. Si vemos el conjunto A, notamos de que el máximo de A es igual a 7. Luego, para todo x perteneciente a A, x es menor que 9. Así que, verdadero. Genial. Ahora vamos a mostrar la otra parte. Dice, existe un x perteneciente a los naturales tal que x no pertenece a A, así que podemos tomar cualquiera en particular. Vamos a tomar x igual 1, y luego nos dicen que además cuando x no pertenece a A, también p de 2x, es decir, que p de 2x es primo. Y de hecho si lo reemplazamos nos va a quedar 2x más 1, pero x es 1, así que nos va a quedar 2 más 1 igual 3. Luego p de 2x es verdadero. Por lo tanto, esto es cierto, es decir, la proposición es verdadera, que existe un x tal que no pertenece a A, y al evaluar su doble es un número primo. Luego, esta proposición, la 1, completa, como es un y ocurre que es verdadero y verdadero, verdadero y verdadero igual verdadero. Por lo tanto, concluimos de que esto es cierto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Dice, existe x perteneciente a tal que p de 2x menos 1, si solo si q de x más 1. Ya,
Esto la verdad es que tenemos que notar aquí que primero que nada, que para todo x perteneciente a q de x más 1 es falso. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, si recordamos qué significaba q de x, es que x al cuadrado más x es un número impar. Ya. Pero en el fondo, esta proposición es lo mismo que decir x por x más 1. Donde si x pertenece a los naturales, por ejemplo, o pertenece a q de x en el fondo es un polinomio que siempre arroja números pares. ¿Por qué? Porque siempre está multiplicándose un número por su sucesor. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 3, eso es par. Si multiplicamos 3 por 4, también es par. Si multiplicamos 4 por 5, también es par, etc. Por lo tanto, esta proposición siempre es falsa. Luego, q de x más 1 es lo mismo que decir x más 1 por x más 1, que sería x más 2. Pero en el fondo esto es lo mismo que decir la multiplicación del sucesor de x por su sucesor. Y eso también sigue siendo par. Luego, q de x siempre es falso. Q de x más 1 y por lo tanto q de x más 1 también es falso. Ya, ahora nos falta demostrar de que p de 2x menos 1 es falso verdadero. Tenemos que ver su valor de verdad. P de 2x menos 1. Bueno, P de 2x menos 1 es lo mismo que decir reemplazando ese 2x menos 1 en el x del original, nos quedarían 2x menos 1 más 1. Y eso es lo mismo que decir 2x. Pero originalmente recordamos que en el enunciado dice de que p de x es primo. Pero p de 2x menos 1 es un número par. Así que la única forma de que p de 2x menos 1 sea primo es que x sea igual a 1. Pero x no pertenece a. Luego, p de 2x menos 1 es falso. Y ahora hemos determinado de que las dos proposiciones originales, es decir, q de x más 1 y p de 2x menos 1 es falso. Y nos estaban preguntando originalmente de que existe un x perteneciente a tal que la proposición primera es sí, solo sí la proposición segunda, pero ambas son falsas, así que nos quedaría falso, sí, solo sí, falso. Y esto en el fondo es que quiere decir de que existe un x tal que esta cosa es verdadero. Por lo tanto, la proposición final del resultado de esto es que siempre es verdadero. Ya que lógicamente, es decir, según la lógica de la lógica proposicional, en el fondo, falso sí, solo sí, falso es verdadero, por la tabla de verdad del sí, solo sí. Con esto hemos concluido la serie de ejercicios de cuantificadores. Espero de que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, no duden en comentarlo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para